1 de julio no terminará el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, sino cambiará el proceso de revisión. Eso lo dijo esta mañana la presidenta. Le agradezco a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, que esté con nosotros para hablar precisamente de esta renegociación. Gracias por estar acá, doctora. Buena tarde. Muy buenas tardes, Alejandro. Gusto de saludarte y poder compartir contigo y con todo tu auditorio. Gracias. ¿Cómo pinta esta negociación comercial de Estados Unidos, Canadá y México? Pues mira, sin duda me parece que por el lado del gobierno mexicano se minimizó el regreso de Trump a la Casa Blanca en este aspecto de la revisión, porque desde que se sabía que Trump ya había ganado era para que se hubieran encendido los motores políticos y accionado estos interlocutores que en el pasado teníamos al interior de Estados Unidos, y no fue así. Lamentablemente llegó la guerra arancelaria de Trump hacia todo el mundo. A México lo metió en la canasta como cualquier país sin un acuerdo comercial, y hoy nos enfrentamos, Alejandro, en una coyuntura muy particular porque el margen de maniobra que tiene México está muy limitado, porque lo que pide Estados Unidos son temas de negociación política a cambio de eliminación arancelaria, y aquí no vemos claro hasta dónde está dispuesta la inquilina de Palacio Nacional a acceder a temas que involucran una agenda de seguridad nacional para Estados Unidos, y me refiero al tema del crimen organizado, narcopolíticos y temas que son prioritarios para Estados Unidos, pero que bajo la bandera de la soberanía desde el lado de México, pues pareciera que entonces los aranceles llegaron para quedarse. Sí, porque bueno, el mismo Trump dio señales muy claras de ello desde el momento en que comenzó a aplicar aranceles a México antes de que comenzara esta renegociación por temas de seguridad y de política, y no veo por qué ahora vaya a cambiar la estrategia si además le funcionó. Por supuesto, y además el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha sido muy claro en todos los medios, entrevistas que ha dado, en foros donde ha tenido, de que pues tanto México como Estados Unidos se han beneficiado de este acuerdo, y que están abiertos y dispuestos a que esto continúe, pero que pues también el gobierno mexicano tiene que ceder más en la agenda política. No olvidemos, Alejandro, que esta revisión no es un tema técnico, esto es un tema político, y quien no lo quiere entender en Cancillería o en la Secretaría de Economía, pues está haciéndonos perder el tiempo, porque esto es así, con esa claridad. Y por el otro lado, en el equipo técnico del lado de México, pues no olvidemos que los grandes expertos, los negociadores en su momento del Telecanas y el Temec, ya no existen en esas posiciones. Entonces también veo muy delgado y muy flaco el equipo de negociadores en la parte técnica por parte de Economía, porque todo se reduce prácticamente al subsecretario de Comercio Exterior o al secretario de Economía. Y al final del camino se tardó también mucho el gobierno mexicano en cambiar al embajador de México en Washington. Este relevo de la serie llega muy tarde, cuando esto se tenía que haber hecho desde enero del 2025, por cortesía, por protocolo y por necesidad, justamente en este punto de quiebre en el que hoy nos encontramos parados, en una profunda desventaja, en un margen de maniobra muy estrecho, y donde las señales del gobierno mexicano hacia la administración Trump es de que no se está dispuesto a ceder en muchos temas, que desde la postura mexicana simplemente se envuelven y se arropan bajo la palabra soberanía, pero desde la postura de Washington es cooperación y responsabilidad compartida en temas que tienen que ver con seguridad de ambas naciones. Así que con esta claridad se está moviendo el presidente Trump. De él depende que se quiten o no los aranceles, pero al final de cuentas el inquilino de la Casa Blanca dice, depende del gobierno mexicano. Si no está dispuesto a negociar la parte política, no vamos a estar dispuestos a negociar la parte comercial. Y en este sentido, de una fecha del 1 de julio,
pues realmente hoy esa fecha me parece que ya es irrelevante ante la coyuntura que hemos estado viviendo de este segundo mandato de Trump. México seguirá nuevamente exponiendo su voluntad de continuar otros 16 años más, como la carta que se entregó el mes pasado, o sea, eso ya no es novedad. Más bien lo que va a atrapar nuestra atención es qué declaraciones se pudieran dar desde el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, o inclusive desde el mismo Trump en su cuenta de redes sociales. Así que no habrá nada que sorprendernos, porque el balón me parece que está un poco más del lado de la cancha de México que de Estados Unidos, y no precisamente para meter gol, sino me parece que ahí Estados Unidos estará viendo si le saca la tarjeta roja a México, como también en ciertos momentos lo ha hecho con Canadá. Sí, sí, es decir, si México quiere un tratado comercial, digamos, bueno a secas, tendrá antes que hacer concesiones y lograr acuerdos y compromisos en materia política y de seguridad, de combate al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera, la narcopolítica y otros, si quiere lograr eso México. Pero yo lo que me pregunto, doctora Aribel Contreras, es qué implicaciones tendría para Estados Unidos no lograr un buen acuerdo con México. Implicaciones domésticas en sus industrias, en la vida de los ciudadanos, en el tema inflacionario. ¿Cómo le pegaría a Estados Unidos? Porque parece que México confía todo a eso, ¿no? Claro, la apuesta ha sido demasiado minimalista, demasiado focalizada de que Estados Unidos depende de México, de las cadenas de suministro automotriz, pero esto no es un tema comercial, es un tema político. Sin embargo, contestando tu muy interesante pregunta, desde mi perspectiva lo que te puedo decir es, ahorita en el plazo inmediato, es decir, del 1 de julio al 3 de noviembre, es en términos de narrativa el momento perfecto para Trump para echarnos la culpa, decir que México solo se ha beneficiado del TEMEC, que hemos utilizado Estados Unidos para que también otros terceros países se beneficien del TEMEC, y lo utilizará como herramienta inclusive de campaña política. Sin embargo, a un plazo mediano, pues claro que esto obtendría un impacto negativo en la parte pues del empleo, en la parte de tener que comprar productos a lo mejor mucho más caros desde otros países, disrupción en cadenas de suministro, porque no olvidemos que dentro de la parte que sí es técnica, ha dicho el representante comercial que les interesa endurecer las reglas de origen, principalmente en el sector automotriz. A lo mejor instalar un mecanismo de revisión anual, sí. Todavía no queda esa parte clara. Puede ser que se inventen algo como en su momento fue la famosísima cláusula sunset en productos agrícolas. Puede ser que también implementen medidas no arancelarias y que esas medidas son prácticamente más que unilaterales, como ha sido el caso del gusano barrenador, argumento de daño a la industria jitomatera de Estados Unidos para ponerle arancel al jitomate mexicano, entre muchos otros elementos que se disfrazan de medidas sanitarias o fitosanitarias o sanitarias, cuando en realidad es un argumento o la esencia es un tema político. Entonces, claro que habría un impacto a mediano y a largo plazo a su industria en la parte económica. Si ya de por sí ahorita los estadounidenses están molestos por las implicaciones de la guerra en Irán, pagando un galón de gasolina por arriba de los $5 y que Trump no ha cumplido esa promesa de campaña, pues claro que está en una posición muy débil el presidente Trump al interior, pero manda mensajes de comunicación política de que el que tiene sartén por el mango es él. Lo mismo que ha hecho con la guerra en Irán, que el caos y el desastre de Estados Unidos es evidente y que Irán sale fortalecido, pero al interior de la agenda doméstica intenta maquillar, intenta matizar y suavizar con una serie de absurdos que empieza él a decir en ruedas de prensa
y en ciertas declaraciones. Y lo De acuerdo. mismo está sucediendo ahorita, es decir, la Copa Mundial del 2026 no nos está salvando ni nos está haciendo una región mucho más fuerte y unida. Me parece que este proceso de revisión del TEMEC nunca anticipó que en este momento nos iba a tocar negociar con Trump, porque no olvidemos que en el año 2020 se estimaba que o perdiera las elecciones o se reelegía de manera inmediata y se iba. Entonces, en el 2018, cuando entra en vigor el TEMEC, nunca nos imaginamos que en este año 2026, pues iba a tocar un proceso de revisión teniéndolo a él de vuelta. Sí. Así que el costo es muy alto, sí, para Estados Unidos, pero me parece que mucho más para México. Sin duda, sí. Pues vamos a esperar y lo iremos comentando, doctora. Gracias por haber estado con nosotros. Agradecida yo contigo.